Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bien, me imagino que me quedan 5 minutos. No, un poquito más, me quedan 10, me quedan. Me imagino que están estudiando Segunda de Crónicas 7:14, ¿no? Miren que el domingo la volvemos a repasar. Si mi pueblo se humillare, ese versículo. No se olviden que lo tenemos que aprender para el domingo. Y comenzando con el día de hoy, ¿no? Quería compartirles en el libro de Proverbios. Ahora su Biblia en el libro de Proverbios. No sé si todos alguna vez se han tomado el tiempo de estudiar Proverbios. Últimamente escuchamos que la gente habla sobre sabiduría, habla sobre conocimiento. Estamos en una época donde se necesita tener mucho conocimiento y más de las cosas actuales que están pasando. Estamos hablando de los avances tecnológicos, estamos hablando de los avances en cuanto a la educación, en cuanto al manejo de la salud de la gente, en cuanto a la alimentación, cuánto se habla de las cosas que están tocadas genéticamente, de las cosas que no están tocadas, y se habla de que el conocimiento, estamos en una era de que el conocimiento está al alcance de todos, pero hay un conocimiento que no es justamente el conocimiento que viene de parte de Dios, que nos enseña sabiduría. Cuando uno toma el libro de Proverbios, que es algo que siempre lo digo, que tenga la oportunidad de estudiarlo y leerlo, siempre el libro de Proverbios se estudia por temas, ¿sí? No es un libro para estudiar por capítulos, porque en un capítulo vamos a encontrar que a veces los padres le hablan a los hijos, en otro capítulo más adelante vamos a encontrar que hay otra vez un consejo con respecto de los padres a los hijos, después vamos a encontrar que en un capítulo, por ejemplo en el capítulo 3, se habla de confianza en el Señor, con todas las cosas, y vas en otros capítulos más adelante y vas a encontrar otra vez otro pasaje que habla de esa confianza con respecto al Señor y que tenemos que aprender a creer en las cosas que Dios nos dice, a creer los desafíos que el Señor plantea y realmente empezar a buscar lo que Él tiene para nuestras vidas. Y hay algo que yo quisiera compartirles, si bien espero no explayarme tanto, ¿sí? Porque ya se llama porque tengo 5 minutos nomás, me dijo son 5 lo que te quedan, pero porque creo que está el cambio de guardia, ¿no? Se acerca el cambio de guardia, bien. Entonces vamos a tratar de sacar alguna enseñanza práctica para nuestra vida, ¿sí? Y la sabiduría, ¿sí? Es una capacidad, yo traté de buscar algo para poder entenderlo, la capacidad práctica de vivir en esta vida, en los propósitos de Dios y en armonía, ¿sí? La sabiduría es aquello que viene de Dios, que nos enseña cómo caminar, cómo pensar, cómo sentir, cómo obrar. Encontramos que en la sabiduría tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Es más, cuando uno va a la Biblia va a encontrar que la sabiduría tiene la forma de una persona, que es la persona de Jesucristo. Porque la Biblia habla de que Jesucristo es sabiduría de Dios y poder de Dios para entregarnos el conocimiento de Dios. Cuando uno de los discípulos le decía, creo que fue Pedro, si no mal me acuerdo, que cuando todos empezaron a ir y se empezaron a abandonar al Señor Jesús, porque el Señor Jesús los confrontaba con su pecado, muchos de los discípulos que no eran de los 12 se fueron, y él mismo le dijo, usted también se cree, y Pedro dice, no, aquí ni iremos si tú tienes palabras de vida eterna. O sea que la sabiduría en la Biblia tiene una persona que es la persona de Jesucristo. Y uno mira la vida de Jesucristo y va a encontrar que lo que dice la Biblia está aplicado en su vida. Por algo él dijo, yo vine a cumplir la ley, no a invalidar la ley. Pero justamente la sabiduría tiene que ver con esto, con una capacidad correcta para vivir en armonía con Dios y en su propósito. Ahora, hay 2 palabras que se repiten constantemente en el libro de Proverbios. ¿Cuáles serán las 2 palabras que se repiten en el libro de Proverbios? Sabio y necio. Muy bien. Pero hay 2 que, digamos, que son el hilo conductor de todo el libro. Una de ellas es sabiduría, ¿sí? La sabiduría que justamente uno toma el capítulo 1 y va a encontrar en el versículo 7, acompáñame en el versículo 7, dice, capítulo 1 y versículo 7, el principio de la sabiduría. ¿Sabés que la palabra sabiduría en el libro de Proverbios aparece casi 60 veces? No, gracias. Aparece, uy, se te cayó una, mira. Se te cayó una ahí. Aparece casi 60 veces. Y esas 60 veces siempre aparece al lado de otra palabra como un binomio que se combinan las dos. Hijo. No justamente esa palabra. ¿Cuál dijiste, Leandro? Yo dije hijo. Por ahí. Consejo. Por ahí va. Sabiduría es una, 60 veces se repite en la palabra en el libro de Proverbios. Pero hay otra que también se repite muchísimas veces y es la palabra inteligencia. ¿Sí? La palabra inteligencia. Vamos a ver
dos lugares donde podemos encontrar esta palabra. El capítulo 4 del libro de Proverbios, ¿sí? Y el versículo 4. Hay varios pasajes que lo mencionan a las dos casi juntas en el mismo lugar. Dice capítulo 4 y versículo 4, capítulo 4 y versículo 5, no capítulo 4 y versículo 4, sino versículo 5, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes las razones de mi boca. Y después del versículo 7 del mismo capítulo 4 vuelve a aparecer el mismo binomio y dice: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Las dos cosas, sabiduría e inteligencia. ¿Por qué sabiduría e inteligencia? Mira, me costó tratar de entenderla porque hay tres palabras para sabiduría, de los cuales una es la que más se repite. La primera que menciona acá habla de ciencia, de entendimiento y de saber. Es la palabra que se llama jorma. Es medio difícil de pronunciar y medio difícil de escribir, pero es lo que dice el escritor. Tiene que ver con el conocimiento y el saber previo. ¿Qué es lo que está diciendo acá el escritor? Que la sabiduría es la que Dios nos revela a través de su palabra. Muchas de las personas que hoy tenemos se creen saber porque tienen un montón de conocimiento, ¿sí? Tienen estudios, tienen posgrado, y siguen, no sé, seguimos escalando títulos y pueden tener un montón de diplomas y entrar a su casa y vas a encontrar un montón de diplomas que hablan sobre conocimientos y cosas que han experimentado y niveles que han llegado y cosas que nunca han llevado a otras personas, pero ese conocimiento no es el conocimiento que Dios está afirmando acá, sino es la revelación del diario vivir de cómo tenemos que vivir nosotros. Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser un hijo? Desobediente. ¿Qué tiene que ser un hijo? Muy bien. ¿Y qué más tiene que ser? Respetuoso. ¿Y qué más tiene que aprender a hacer? ¿A oír? Tiene que aprender a escuchar. ¿Sí? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice Dios que tiene que aprender a escuchar? Porque tiene que aprender a escuchar la experiencia de vida de sus padres, ¿sí? Tomado de la mano de Dios, para que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores. No sé si ustedes ahora se han dado cuenta, pero hasta hace poco, o se sigue diciendo que la secundaria es obligatoria. Pero años atrás era la primaria obligatoria y tenías que llegar hasta sexto grado. Mis padres, los dos, ¿sí? Llegaron hasta sexto grado y no hicieron mal, no porque no querían, sino porque era el modelo obligatorio llegar y hacer la primaria. Ahora, nosotros nos exigieron la secundaria y tal vez el que pueda hará una carrera terciaria y el que pueda hará una carrera universitaria si se lo permite. Pero ¿cuál era el consejo que ellos me decían? Como que el consejo que siempre nos decían a nosotros: podés laburar con el lomo o podés laburar con la cabeza. Entonces nosotros siempre nos repetíamos eso, todas las veces: podés laburar con el lomo, podés laburar con la cabeza, podés laburar con el lomo, laburar con la cabeza. Nosotros no entendíamos, ¿viste? No nos daba la cabeza en aquel momento, pero tratábamos de entender. Pero él siempre nos decía: ¿por qué laburar con el lomo? Porque laburar con el lomo, decían ellos, es lo que nos pasa a nosotros. Mi papá trabajaba en un hotel, ¿sí? Toda su vida trabajó en un hotel, laburaba de 8 a 4 de la tarde, famoso hotel, cadena de hotel que se llamaba Crillon Hotel, después lo compró Aragón y después no sé quién compró a quién y se fundió. La verdad que el hotel no existe más. Pero él trabajó toda su vida. Y él siempre nos decía: nosotros trabajamos muchas horas para poder traer el sustento a casa. Si ustedes trabajan con la cabeza, dice, estudiando, ese era el propósito, van a ver que les va a rendir más, el dinero les van a hacer un mejor pago, pero no van a tener que sufrir con el lomo. Entonces ahí entendimos nosotros cuando ellos nos decían: trabajar con el lomo o trabajar con la cabeza. Los chicos que están acá, que todavía están estudiando, ¿sí? Y los felicitamos cada vez que cuentan, dicen: nos sacamos tal buena nota en tal materia y nos sacamos tal buena nota en otra materia y nos sacamos... Es porque esa es su responsabilidad, ¿sí? Es porque esa es su tarea en casa. Seguramente en algunos en casa lo habrán de ayudar a limpiar, otros no harán nada, pero la tarea es estudiar. Entonces ese consejo: tienen que aprender a escuchar. ¿Quién se lo dijo eso? A mí me lo dijo mi padre, me lo dijo mi mamá. Tal vez a ustedes, sus padres, les deben decir otros consejos, pero nunca un consejo sacado fuera de contexto de lo que la palabra de Dios dice. Mira, te voy a poner un ejemplo, antes que sigamos. Capítulo 4 del libro de Proverbios. Capítulo 4 del libro de Proverbios, versículo 1. Presta atención porque acá hay un relato generacional. Oí, hijos, la enseñanza de un padre,
y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único, delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Quién le dio el consejo a Salomón? David. David, su papá. Y la mamá. Pero fíjate que él empieza diciendo, hijo, oídme. Pero también yo fui hijo, dice. Yo también experimenté ser hijo. Por eso cuando papá y mamá se sientan y nos hablan, y nos dicen, no, porque ahora va a llegar una edad que te va a pasar esto, esto y esto y esto, es porque ¿quién lo vivió antes? Los padres lo vivieron. Y cuando se sientan a aconsejarte, es porque te dicen, yo también fui hijo de mi padre, y también fui el mimado de mi madre, eso es lo que está diciendo acá. También fue el mimado de mi mamá. Entonces, me dieron un consejo, y ahora escuchen, y él va a pasar el consejo que le dieron sus padres. Y dice el versículo 5, y él me enseñaba y versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y le dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te engrandecerá. Hasta ahí el consejo de David, ¿a quién? A Salomón. Y ahora viene el consejo de Salomón a su hijo Roboam, que muy bien no le fue por no escuchar. Y dice el versículo 10, oye hijo mío, y ahí dice, recibe ¿qué cosa ahora? Mis razones. Mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estremecerán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo deje, guárdalo, porque eso es todo. Eso es el todo de tu vida. ¿Te das cuenta? O sea que cuando alguien aconseja, ¿sí? Así como recibimos esa enseñanza de nuestros padres, nosotros le transmitimos la enseñanza a nuestros hijos y serán ellos quienes se la tendrán que transmitir a sus hijos. ¿Te das cuenta del hilo generacional? Pero los dos dijeron algo, sabiduría. Sabiduría para vivir, sabiduría para caminar. Por eso acudimos a nuestros padres, pero también por eso acudimos a nuestro Dios. Porque la base de la sabiduría es la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Por eso la sabiduría se revela a través de la palabra y tenemos que ir a buscar el consejo cada día de la mañana para que podamos nosotros guiar a nuestros hijos. Sabiduría e inteligencia. Sabiduría y conocimiento de Dios. Inteligencia es la aplicación de ese conocimiento a lo que nosotros hacemos. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian ¿qué cosa? La sabiduría y la enseñanza. La desprecian, no quieren ser enseñados. Ahora, fíjate algo más que quiero compartir con vos. Nuestra vida, dice, debe ser modelada por la sabiduría. Y acá quiero hacer un hincapié, pero no en Proverbios, sino en el Salmos. Salmos 90. Acompáñame al libro de Salmos. Salmos 90. ¿Sí? Versículo 12. Salmos 90 y versículo 12. Tal vez es un pasaje muy, pero muy conocido, que creo que lo he escuchado un par de veces en las reuniones cuando nos juntamos, que dice justamente lo que está ahí. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Y ahora yo quiero hacerte un hincapié en esto, ¿sí? Porque ahí habla de sabiduría, pero habla de contar. Y sabes que la palabra que está utilizando ahí no es esta de que vamos sumando días, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo hoy cumplí 46 años, y 27, 28, 29, 30, 1, 2, y ya llevo 7 días. No es que estás contando los días. No es que decís, tengo 47 años y 8 días de vida. No está hablando de ese contar. ¿Sabés cuál es el concepto de contar acá? Está hablando de un estado contable. Viste que vos en un estado contable, por ahí los chicos que no están en la secundaria ya les va a tocar, pero tiene que ver con dos cosas básicas. Lo que te entra como plata, como dinero, que lo deben saber por papá y mamá,
Y el haber, como dijo Cristian, que tiene que ver con las cosas que salen, ¿sí? Con aquello que insume gasto, que insume un montón de cosas, mantenimiento, la entrada y la salida. Y vos llegás al final y decís, ¿me fue bien porque me quedó dinero? ¿O me fue mal porque qué? Gasté más de lo que entró. Suena algo medio parecido a lo que estamos escuchando constantemente en la tele, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. El estado contable es de cómo vivimos nuestros días. Porque todos nosotros tenemos días buenos en los cuales buscamos las cosas del Señor. Pero también tenemos días malos en los cuales no buscamos las cosas del Señor. Y cuando el escritor está hablando acá, si ustedes toman el capítulo 90, van a mirar el subtítulo que tienen. Fíjense en el capítulo 90, dice la eternidad de Dios y la transitoriedad de ¿quién? Del hombre. ¿Sabe lo que está diciendo el escritor? Que nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta, que podamos dar cuenta de nuestras propias vidas, cómo estamos viviendo a la luz de la eternidad. Y Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Cuándo le decía que lo tenés hecho? ¿En el futuro? No, ahora. No, le dijo ahora. Por eso cada uno de nosotros debemos aprender a buscar sabiduría para poder vivir nuestras vidas y para darnos cuenta que estamos viviendo conforme a lo que Dios espera de nosotros. Capítulo 34 del libro de Salmos, 39, perdón, versículo 4. 39 del libro de Salmos y versículo 4. 39, 4. Acompáñame en un pasaje más que está relacionado con lo que acabamos de decir. 39, 4. Salmo 39, 4 dice así: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Algo tiene que ver con el devocional de hoy. El devocional de hoy en Santiago decía que había que cuidar la lengua, había que aprender a planificar con Dios, pero también había que darse cuenta, dice, cuando sabemos que tenemos que hacer las cosas buenas y no haciéndolas, también nos es pecado. Entonces estamos viviendo en una época donde tenemos muchísima información. Estamos viviendo en una época donde se nos habla de un montón de cosas. Estamos en una época donde hay tanta información que tanta información termina desinformando. Porque hay muchas cosas, como decía recién y les contaba los motivos de oración, que la gente las toma como verdades, porque lo dijo una persona que es muy importante, pero el cristiano y nosotros tenemos que aprender a ir a la palabra del Señor para saber si lo que la persona nos está diciendo está conforme a lo que la palabra de Dios dice, y si yo estoy viviendo en primer lugar un modelo de la vida en la cual sea para la gloria de Dios. Y termino justamente con una pregunta, antes de que sigamos, porque uno puede seguir hablando un montón más del tema de la sabiduría, que justamente no quiero seguir hoy. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Para quién o qué estamos viviendo nuestra vida? ¿Para quién? Si hay alguna persona, o para qué estamos viviendo nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Y dice acá, yo anoté dos personas que realmente me llamaron poderosamente la atención cuando estaba terminando de armar esto. Hay dos personas que mencionan la Biblia, hay un montón de más, pero dos que justamente vinieron a mi mente. Uno es Demas. ¿Vos te acordás quién es Demas? Lo menciona 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 10. 3 veces se menciona Demas. La primera vez Pablo lo exhorta a seguir militando y a seguir sirviendo al Señor. La segunda está dentro de los viajes que colaboraban y estaban llevando el mensaje del Evangelio. Pero la tercera vez que lo nombra, habla de Demas como una persona que desertó. Porque Demas dice que terminó amando al mundo. Y qué cosa, ¿no? Estamos en Santiago y hace unos días atrás Santiago nos decía que si nosotros amamos más al mundo que a Dios,
nos transformamos en enemigos de Dios. Pero para los chicos que están acá, el mundo no está hablando de personas, sino el mundo que está hablando ahí es el sistema que gobierna a las personas. El sistema de valores, el sistema de creencias, el sistema de prioridades. Ese mundo que está caído, que es en contra de Dios, es el mundo en el cual nosotros venimos a enfrentar. Entonces, la sabiduría que viene de Dios nos hace vivir en armonía con Dios. La sabiduría que viene del mundo nos hace vivir en disonancia con Dios. Ahora, Demas es uno, y termino con otro, muy poco conocido, tal vez para vos o tal vez no, Diótrefes, en tercera de Juan capítulo 3. ¿Saben quién es Diótrefes? Diótrefes era aquel que se oponía a Juan. Y cada uno que se acercaba a recibir un consejo de Juan, Diótrefes, porque le amaba, dice el pasaje, ¿querés ponerme en hoja ahí? Amaba en los primeros lugares. Tercera de Juan, versículo 9. Tercera de Juan, capítulo 1, porque no tiene más capítulos, y versículo 9. Y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué dice? O sea, el otro amó el mundo y se fue a las cosas del mundo. ¿Y Diótrefes qué amó? El primer lugar para su vida. No amó las cosas de Dios, sino amó tener Él el primer lugar. Por eso te digo, ¿para quién estás viviendo la vida? ¿Para quién la estás viviendo? ¿Para vos? ¿O la estamos viendo para el Señor? Decía el escritor, enséñanos a contar los días, que traigamos al corazón sabiduría. Yo no sé cuánto te queda de tiempo a vos, tampoco sé cuánto me queda de tiempo a mí. Lo único que sé es que hay algo que el Señor nos llamó a hacer. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos y enseñándoles que el Señor los ama, pero que el Señor viene pronto. Que podamos vivir bajo esa perspectiva. Sabiduría necesitamos, sí necesitamos sabiduría para vivir todos los días, pero también necesitamos sabiduría práctica, llevar lo que conocemos de Dios a un mundo que no conoce de Dios, a un mundo que no sabe de Dios, a un mundo que no tiene principios, como veíamos el otro día, a un mundo que todo le da igual, a un mundo que para ellos todo es bueno y malo a la vez, pero sin embargo nosotros tenemos la sabiduría de Dios para vivir. Vamos a orar para terminar este tiempo y poder, no sé si me tomé los 10 minutos, los 15, y poder realmente aprovechar para saludarnos y acomodar el lugar. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, porque somos más que bendecidos. Porque cuando buscamos sabiduría de lo alto, sabemos que no vamos a ser defraudados. Santiago mismo nos decía que si no tenemos sabiduría debemos pedirla a Dios. Y Dios no es un Dios que reprocha la sabiduría o que nos cuestiona el darnos sabiduría, sino al contrario, está dispuesto a enseñarnos. Si nosotros la buscamos, si nosotros la amamos, si nosotros realmente le damos el lugar que merece nuestras vidas. Padre, enséñanos a vivir lo que nos queda de tiempo. Nadie sabe cuánto de tiempo nos queda para vivir en esta tierra, pero el tiempo que nos queda, como decía el escritor, podamos vivirlo bajo la perspectiva de lo eterno. Ayúdanos a predicar a las personas, ayúdanos a discipular personas, ayúdanos a bautizar personas, ayúdanos para que tu iglesia crezca. Como decía en Hechos, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. Señor, bendice la obra en este lugar porque te necesitamos. Pero todo comienza, como decíamos el domingo, humillándonos delante de ti. Oramos agradecidos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.